palabra. Si están llegando los ujieres, indíquele a la gente cómo se puede acomodar de la manera más fácil posible y de la manera más ordenada posible, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Bendito sea Dios. Colabore en este momento con la predicación de la palabra de Dios, guardando reverencia y alabando al nombre del Señor con toda su alma. Génesis 19, 24. Pido también a los que están allá arriba que suspendan las ventas ahora, porque esto lo hemos convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando se predica la palabra, toda la atención debe estar en la predicación de la palabra del Señor. Génesis 19, 24. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta noche Dios hará milagros más grandes que levantarse un paralítico de la tierra, más poderoso que sanar un tumor canceroso, más glorioso que darle vista a los ciegos o abrirle la boca a los sordos. Hay una enfermedad diabólica, un ataque infernal planeado por los demonios y el diablo en el mismo infierno para destruir la primera institución de Dios sobre la tierra. Y la primera institución divina sobre esta tierra es la familia. He querido tomar la trágica historia de la familia de Lot para traer a este pueblo un grado de conciencia sobre lo que puede ocurrir cuando nosotros no apreciamos el don inapreciable que Dios nos dio. Lot fue un hijo de un hermano de Abraham, y cuando Dios llamó al patriarca Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham solo fue acompañado por su esposa Sara y por su sobrino Lot, y desde luego los criados, los empleados.
Dios comienza a bendecir a Abraham poderosamente. Dios comienza a bendecir a Abraham abundantemente. Y como Lot andaba con Abraham, Dios también comenzó a bendecir a Lot. Hasta que en el capítulo 14 de Génesis, dice la Biblia que Abraham era riquísimo y que Lot era riquísimo y que había pelea entre los empleados de Lot y los empleados de Abraham por causa de la tierra. Y Abraham, con ese corazón grande de Dios, con ese corazón humilde, sencillo, que no busca su propio bien, sino el bien del otro, llamó a Lot y le dijo: Lot, Dios nos ha prosperado y Dios nos ha bendecido, y nuestro ganado ya es mucho para esta tierra. Escoge tú. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Yo te doy la oportunidad de que tú escojas la tierra donde tú quieres morar y que la tomes para ti. Amado hermano, Lot fue bendecido por Dios. Pero Lot no se dio cuenta, óigame lo que voy a decir, y los que me escuchan por radio también. Lot no apreció y no se dio cuenta de cuál era la mayor riqueza y la mayor bendición que Dios le había dado. Él creía entonces que la bendición más grande era la abundancia, era el ganado, eran las vacas, eran las ovejas, eran las riquezas materiales. Pero había una riqueza más grande que Dios le había dado y él no la valoró. La riqueza más grande que Dios le dio a Lot fue una linda esposa y fue 2 hijas preciosas cuyo nombre nosotros no conocemos. Dios hasta ese momento todavía no le había dado hijo a Abraham, pero a su sobrino Lot ya le había dado hijo y Lot tenía una linda familia. Mi amado hermano, mi amado amigo, yo quiero que tú sepas en esta noche que la familia es la primera institución de la tierra. Antes que hubiera iglesia, ya había familia. Antes que hubiera nación o estado, ya había familia. Antes que hubiera sociedad, ya había familia. La familia es de Dios. La familia no la inventó el hombre. La familia la creó Dios en el huerto del Edén. Jesucristo dijo: nunca habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y les dijo que los dos serían una sola carne hasta que la muerte los separe. La familia es de Dios, hermano. Y cuando miramos a Lot, consideramos el primer gran error de este hombre. Y quisiera yo tomarlo como ejemplo sencillamente, para que no caigamos en esa misma trampa, para que no caigamos en ese mismo error. Cuando Abraham le dice: Lot, mira la tierra y escoge lo mejor. Lot no oró, Lot no buscó a Dios, Lot no pidió la bendición de Dios. Lot siguió por sus ojos. La tierra parecía buena, escogió la llanura, escogió lo mejor, donde había pasto, donde había agua, donde su ganado podía ser alimentado. Y dice la Biblia que escogió la llanura que daba hacia Sodoma y hacia Gomorra. Pero dice también la palabra de Dios que los hombres de Sodoma y Gomorra eran en gran manera pecadores contra Jehová. Y cuando Lot escoge vivir para allá, él está pensando en los bienes, está pensando en cierta posición, está pensando en el acomodo material, pero no se da cuenta que lo que está haciendo es alejando a su familia de Dios. Y los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y en gran manera pecadores contra Jehová.
Y cuando Lot se aleja de Abraham, se aleja de la influencia de Dios, y cuando se acerca a Sodoma y Gomorra, se acerca al cuartel del diablo. Amado hermano, esto se parece a la situación de la familia de América Latina, cada vez más alejada de Dios y cada vez más cerca de Sodoma y de Gomorra. En casi todos nuestros países, y Colombia no es una excepción, la mayoría de los matrimonios se rompen. Aquí no hay divorcio legalmente constituido, pero eso no ha impedido que el hombre abandone a la mujer, que la deje con hijos, o que sencillamente se burle de su dignidad, que le haga hijos. Y yo diría que hay en Colombia millones de mujeres que tienen que ser padre y madre de esos hijos, que tienen que ver ellas cómo lo educan y cómo lo sostienen, porque el hombre llegó solo el día que necesitaba sexo, y después que la usó, después que abusó de ella, después que le gustó unos años, cuando se le creció la barriga, cuando le salieron las arrugas, cuando se le cayó el pelo, entonces ya no servía y se fue a buscar otra. Y esa pobre mujer se queda siendo padre y madre de esos hijos. Y eso trae otra cadena y otra secuela. La situación es dura. Esos muchachos se levantan sin autoridad paterna. Muchas veces desde muy temprana edad tienen que salir a la calle a buscar el pan. La influencia de la sociedad les afecta. Entran en las gavillas, entran en los malos compinches, en las malas compañías. Y es así donde ha salido una generación irrespetuosa, irreverente, intemperante, cruel, sin piedad, sin afecto fraternal, sin nada. Y hay lugares de América Latina, y Colombia los tiene también, donde ocurren casos como el que leía en el periódico El Tiempo la semana pasada, de aquel pandillero de Lima de 12 años que comenzó a ser pandillero a los 6 años y por 6 años anduvo prófugo. Organizó una banda de niños ladrones y la policía por 6 años lo correteó hasta que por fin lo agarró. Y el escritor preguntaba al final del artículo: ¿con cuántos niños más se repite esta historia? Pero ¿dónde ha estado el origen? ¿Dónde ha estado el génesis? El origen ha estado en que el hombre se ha alejado de Dios, ha buscado a Sodoma y ha buscado a Gomorra, ha buscado el pecado. Yo he visto padres que con su propia mano le han dado la cerveza al niño. He visto mujeres que mandan al niño a que sea el niño que le encienda el cigarrillo. Hay hogares donde padre y madre se agarran a pelea y a vociferar sin importarle a los pequeños que hay ahí. Hay madres que meten a hombres que no son sus esposos en la casa en presencia de los niños. Y hay padres que no les importa silbar a unas caderas que se contonean o a unas piernas que se ven bien, aunque su hijo esté a su lado. Y esto ha creado esta situación. Por eso ya nadie respeta a nadie. Incluso se ha dado el caso de hogares donde el padre está maltratando a la madre. Esto me tocó presenciarlo a mí en persona. Y el hijo mayor decía: mamá, algún día yo crezco, y el día que yo crezca, que papá no te ponga la mano encima. El muchacho creció, y un día llegó Juan borracho como siempre, tranqueando, porque cuando el hombre está borracho, entonces valiente, entonces guapo, entonces sabe pelear. No sabe llevar el pan a la casa, no sabe llevar los zapatos de los niños, no sabe llevar el uniforme de la escuela, pero sabe llevarle puño a la mujer. Entonces valiente.
No es valiente con los de allá afuera, pero con la propia vieja que le aguanta todo, con esa sí. Y le fue entrando. Y este muchacho se endemonió. Y agarró un martillo que había. Y le entró a martillazo limpio a su propio padre. Y ni siquiera su madre se pudo meter. Cuando ya a la media hora el charco de sangre estaba en el suelo, sangre negra que corría y bañaba el piso, entonces cae de rodillas, entonces cae su madre. ¿Qué has hecho? Ahora, a un tutelar de menores, ahora esa mujer viuda, ahora ese muchacho huérfano, y ahora con una sentencia de por vida, asesino de su propio padre. Una señora se convirtió a los caminos del Señor. Su esposo la abandonó. Y por este abandono de su esposo, los hijos crecieron en un ambiente de tragedia y de odio y de rencores. Una noche ella regresa del culto y encuentra a los dos muchachos, uno de 17 y otro de 19 años, peleando. Uno agarró un jarrón y lo quebró y se lo iba a meter al otro, y ella se interpuso, y el otro agarró una tijera y la partió y quedó con un pedazo de la tijera. La mamá de la hermana, o sea la abuelita de los muchachos, agarró a uno y ella agarró al otro, y un hermanito menor agarró al otro. Pero los dos forcejeaban, dos hermanos de padre y madre, hermanos de carne. Forcejeaban por herirse, y dice la hermana que ella se sentía sin fuerza, ella se sentía ya que el muchacho era más fuerte que ella, y ella clamó a la sangre de Cristo. Dice que de pronto, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Ella se llama la hermana Agapita de Morales. Si usted va a Panamá, pregunte por ella. Dice que cuando ella clamó la sangre de Cristo, el muchacho que tenía la tijera que ella estaba conteniendo soltó la tijera y comenzó a llorar. Y el otro del otro lado soltó el jarrón de vidrio que había quebrado para incrustárselo a su propio hermano y cayó a llorar. Y ella la abrazó y llamó al otro y se abrazó y lloraron. Y cuando ya levantaron la cabeza, el muchacho le preguntó: mamá, ¿cómo está tu boca? ¿Cómo está tu boca? Y él le dice: ¿cómo que está mi boca? Si mi boca está bien. No, no puede estar bien. Hubo un momento en que tú dijiste algo que yo no entendí. Hablaste de algo, de Cristo, dijiste algo. Y yo veía un chorro de sangre que salía de tu boca. Yo pensé que en el forcejeo te había dado un golpe tan grande que te había roto la boca. Y cuando yo vi ese chorro de sangre, yo no aguanté más. Y me dije: yo estoy loco. Yo voy a matar a mi hermano. Voy a destruir este hogar. ¿Qué voy a hacer? Y por eso fue que solté la tijera. Y por eso fue que comencé a llorar. Y ella dijo: no, hijo, no me golpeaste. Mira mi boca, examínala. No tengo nada. Lo que yo hice fue que cuando yo no podía contigo, clamé: la sangre de Cristo me cubra, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo cubra a mis hijos, la sangre de Cristo cubra esta casa, a su nombre. Mira, no te alejes de Dios, porque alejarse de Dios es la ruina, alejarse de Dios es la miseria y es la tragedia. Estamos ya llenos de familias destruidas, desamparadas. Unos hermanos salieron a evangelizar. Oiga esto otro, esto es terrible, casi que no lo puedo creer. Y le hablaron a un hombre, lo encontraron solo en la casa con 3 niños. Y el hombre lo recibió desesperado, entregado al alcohol. Y oraron por él. Y este hombre con lágrimas recibió a Cristo. Pero él le dice: miren, mi hogar está destruido. Mi esposa se fue.
Y él se encendió la cara y dijo: pero si se hubiera ido con otro hombre, yo al menos me lo explicara. Pero me ha dejado para irse a vivir con otra mujer, para tener relaciones como si estuviera casada con otra mujer. Yo no lo entiendo, decía él. Y mi hermano, mi amigo que me escuchas, ese es el acercamiento de nuestra familia a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Así andamos. La Biblia dice en el libro de Proverbios: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será en las cuerdas de su pecado. Un hombre contrataba mujeres de ciertos lugares, entre ellas de Costa Rica y de Colombia, para dedicar con ellas al comercio carnal. Ganaba grandes sumas de dinero porque prostituía a mujeres que querían salir de su país a buscar una mejor condición económica. Pero un día su propia hija agarró la pistola de su papá en el carro y se dio 2 tiros en el abdomen, porque dijo: papá, yo no aguanto el asco de esta vida. Yo no puedo soportar que yo viva en lujos y en grandes placeres a costa de la dignidad de otras mujeres como yo. Y se descargó 2 tiros en el estómago. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que aunque el hombre se aleja de Dios y se vaya a Sodoma y a Gomorra, Dios extiende su mano y Dios le da una oportunidad. Hijo, en esta noche Dios te da una oportunidad. Padre y madre, en esta noche Dios te da una oportunidad. Si tú has sido uno que te has criado sin padre, en esta hora Dios te da una oportunidad de que lo llames a Él Padre. La Biblia dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Su nombre es Jehová. Bendito sea el Dios de los cielos. Y hubo un día en que Sodoma y Gomorra cayeron cautivas de reyes enemigos. Reyes enemigos cayeron sobre Sodoma y la llevaron cautiva. Llevaron a los reyes y dice la Biblia que también se llevaron a Lot. Lot también fue cautivo. Y Abraham llegó y batalló y luchó y venció a los reyes y libró a Lot. Esta era una advertencia de Dios. Este era un aviso de Dios. Esta era una oportunidad de Dios. Era para que Lot comprendiera: sal de Sodoma, sal de Gomorra. Pero Lot, una vez libre, regresa otra vez a Sodoma y a Gomorra. La Biblia dice en el libro de Proverbios 29, oiga lo que digo: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Los que me están escuchando por radio y los que me escuchan en este coliseo, a partir de hoy la iglesia de Barranquilla es limpia de tu sangre. Las almas que cooperan con esta campaña, los dignos pastores que están aquí, los hermanos son libres, no son responsables si te vas al infierno ahora. El hombre que reprendido endurece su cerviz será de repente quebrantado y no habrá para él medicina. Y quiero decirte que Lot fue reprendido por Dios, pero Lot volvió a ir a Sodoma y a Gomorra. Ahora, mi hermano, Lot fue alcanzando una posición de prestigio
Fue ganando en Sodoma y en Gomorra, pero no se dio cuenta que iba perdiendo su propia familia. La Biblia dice: ¿qué ganará el hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Y amigo, llegó el día en que Dios no aguantaba el pecado de Sodoma y de Gomorra. Y dice Dios: descenderé y la destruiré. Y Abraham, queriendo salvar a Lot, pelea casi con Dios, discute con Dios: Señor, ¿cómo vas a destruir a Sodoma y a Gomorra? Tú no eres injusto. ¿Destruirías al justo con el impío? Nunca tal haga Jehová. Y comenzó Abraham a decir: si hay 50 justos, la destruiría. Y Dios le fue diciendo: no, 45 no, 40 no, 30 no, 20 no, 10 no. Pero Dios dice: Abraham, no hay ni siquiera 10 justos en aquella ciudad. Oiga lo que voy a decir. Y Dios mandó 2 ángeles por amor de Abraham. Dice el capítulo 19, Dios mandó 2 ángeles a hablarle a Lot: sal de aquí, sal de esta ciudad, porque será consumida por el fuego. Y Lot le dice a su esposa: tenemos que irnos. Y le dice a sus hijas, a sus 2 hijas: tenemos que irnos. Y les dice a los prometidos de sus 2 hijas: tenemos que irnos. Pero dice la Biblia que a ellos les parecía como que se burlaban. Amado hermano, cuando el hombre se aleja de Dios y se acerca a Sodoma y a Gomorra, pierde la influencia. Ya su palabra no tiene efecto. Ya lo que él diga no tiene valor, no ayuda. Y aunque Lot quería ayudar, ni sus propios allegados creían en su testimonio, creían en lo que Lot decía. Esto es trágico, mi hermano. Esto es desesperante cuando hay tal grado de desastre, cuando hay tal degradación en la familia, que los valores se van perdiendo, los conceptos morales se van perdiendo, el concepto del respeto, el concepto del amor, el concepto de la obediencia, el concepto de la responsabilidad, el concepto de aquello íntimo que debe haber entre esposo y esposa, aquella fidelidad que debe haber, también se pierde. Y el hombre se convierte en un depravado, sin esperanza y sin Dios, alejado de Dios y habitante de Sodoma. Y llega el momento en que los ángeles dicen: Lot, apúrate, sal. Y dice la Biblia que tienen que agarrar a Lot a la fuerza casi, a su mujer y a sus 2 hijas, y ponerlos fuera de la ciudad. Y los 2 prometidos de las hijas de Lot no salieron. Ellos se quedaron en la ciudad. Y cuando ya están fuera de la ciudad, dice la Biblia, fuego y azufre cayeron de parte de Jehová y destruyeron aquella ciudad. Piensa en esto. ¿Por qué fue Lot a Sodoma? Fue buscando dinero, fue buscando posesión, fue buscando lo mejor, buscando una posición digna en la sociedad. ¿Con qué salió de Sodoma? Con nada. Todo se quedó allá, toda la riqueza, todas las posesiones, todo el ganado, todos los dineros en el banco, todo el oro, toda la plata, todo se quedó destruido por el fuego y el azufre. Así lamentablemente habrán familias aquí. Hay familias que buscando una cosa, no solamente pierden eso, sino que lo pierden todo. A tal grado que la propia esposa de Lot, dice la Biblia, estando en la espalda de Lot, miró atrás
Cuando el ángel le dijo, escapa por tu vida y no mires atrás. Ella, esa mujer de Lot, tenía su corazón en Sodoma, tenía su amor, tenía su alma en Sodoma. Ella amaba aquello y quiso dar una última mirada. Y cuando miró, se quedó paralizada y se volvió estatua de sal. Y llegamos a lo más trágico. Se va Lot a vivir en una cueva, porque dice la Biblia que tenía miedo de los hombres de la ciudad de luz, y se fue a vivir en una cueva. Y un día su hermana mayor, o la hermana mayor de las hijas de Lot, le dice a la menor: nosotras nunca vamos a conocer varón, acostémonos con nuestro padre y tengamos de él descendencia. Y la mayor se acostó una noche, embriagaron a su padre y él no se dio cuenta. Al día siguiente volvieron a embriagarlo, se acostó la menor y su padre no se dio cuenta. ¿Dónde aprendieron aquello? ¿Dónde vieron ellas ese ejemplo? Ese fue el ejemplo que ellas recibieron en Sodoma y en Gomorra. Ese es el ejemplo que ellas recibieron. Por eso, mi amado hermano, mucho cuidado con el ejemplo que tus hijos están recibiendo por la televisión. Mucho cuidado con las novelas que pintan un cuadro de una muchacha que llega del campo a la ciudad y se enamora del hombre grande, del médico, del abogado, y el abogado le hace un hijo y al cabo del año se casan. Eso solo ocurre en novelas, pero en la vida real no ocurre. Mucho cuidado con las películas, con el ejemplo que le dan a nuestros hijos. Hembras. Dios hizo varón y hembra, una para uno. Dios no hizo varones y hembra. Dios hizo varón y hembra, uno para una. No como hoy, que el hombre se acuesta con Chana, con fulana, con sultana, con menceja, con perenceja, y a él no le importa. Alábalo si puedes, y si no, bueno, eso es asunto tuyo. Pero si tú puedes, alábalo. Y la Biblia dice que los hizo varón y hembra. Dios no hizo firulí. Esos que caminan, que se mueven más que una yegua de paso, Dios no los hizo así. Dios lo hizo varón y hembra. Varón, con voz de varón, con cara de varón, con mano de varón, con cuerpo de varón, con caminado de varón y con hablar de varón. Alábalo si puedes. Si puedes, alábalo. La iglesia del Señor tiene que ser un agente de moral y tiene que restablecer la moralidad. Dios ama al homosexual, y si el homosexual se arrepiente, Dios lo salva. Pero Dios nunca le va a apadrinar la sinvergüenzura de andar vistiéndose como mujer y hablando con manerita y caminando como una culebra. El que es hombre es hombre y el que es mujer es mujer. Lo demás lo hizo el diablo. El diablo inventó al otro. Alábalo si puede. De igual manera, Dios hizo varón y hembra, uno y uno. Pero ¿dónde aprendieron las hijas de Lot tal desenfreno? En la sociedad donde vivían. Porque Abraham se quedó en las montañas hablando con Dios. Y quién sabe, cuando alguien le preguntó ¿dónde está Abraham? Abraham está allá arriba, solito por allá. Oye, y con la viejita, sí, él sigue con su viejita Sara, ellos dos solitos. Oye, y Abraham no ni vacila a las muchachas, ni la esquiña. No, Abraham no, él está allá solito con Sara. Pobrecito Abraham, bobo, tonto, pasguato. Qué bobo que es Abraham. Y Abraham ahí con su, me imagino yo, con lo que Dios le decía, lo escribía, y eso era lo que él leía. Y hablaba, era con las ovejas, y hablaba con Sara. Y Sara viejita, pero Abraham le decía mi amor, y Sara le decía mi Señor, los dos viejitos. Hermano, así hay gente hoy.
que te metiste al evangelio, que ahora andas con Biblia. Y antes que andabas con María, con Josefa, con Andrea, con Juana, con Filomena, con Torcuata, con Augusta. Y ahora nada más andas con tu mujer. Eso es lo bueno y eso es lo lindo. Cuando el hombre llega a comprender lo que dice la Biblia, que el adúltero es insensato, que el que comete adulterio es como el que se llena la boca de cascajo. La Biblia dice que nunca la mujer ajena te prenda con los ojos. La Biblia dice que el hombre que ha sido ofendido, que la mujer que le ha sido infiel al hombre y el hombre ha sido ofendido, jamás aceptará ningún rescate. Por eso pasan eventos como el que yo leí el 25 de diciembre, el día de Navidad. Un empleado de un hotel de lujo de la ciudad capital de Panamá llegó a su casa más temprano de lo que la esposa esperaba. Como era Nochebuena, ella esperaba que llegara a las 7 como todos los años, pero ese año el jefe del hotel contrató a un equipo especial para que sus empleados pasaran Nochebuena en casa. Y cuando llega el hombre a su casa, hay otro que no es él con su mujer. 5 disparos, 2 para el cementerio, 1 para la cárcel y 4 niños que quién los va a cuidar, que quién andará con ellos. Escenas de dolor, escenas trágicas. ¿Por qué? Porque el hombre se ha alejado de la influencia de Dios y se ha ido a Sodoma y a Gomorra. Mucho cuidado con lo que nuestros hijos están recibiendo. Mucho cuidado con los ejemplos, con los que ellos tienen como ídolos, como personas dignas de admiración. Es vergonzoso que la juventud de hoy tenga como ejemplo a homosexuales que lo que tienen es perversión, lo que no sirven, no tienen ejemplo de hombre. Pero sencillamente porque la imagen de la televisión nos presenta, eso es lo que nuestra juventud quiere imitar. Que Dios nos libre y Dios nos guarde. Pero miren, lo último que quiero decir: los daños que se hacen a la familia muchas veces son irreparables, y los pecados que se cometen contra la familia traen consecuencias desastrosas. Por eso Dios me ha mandado a predicar este mensaje. Y yo sé que hay hombres aquí que quisieran salir huyendo, que quisieran levantarse de allí, que quisieran que yo me callara, porque han sido infieles. Porque tienen a su mujer, pero le guiñan el ojo a la vecina o a la que sea. Porque tienen su esposa, pero no les importa andar silbando a otra. Los pecados contra la familia son graves. Dice la Biblia que el hijo de la muchacha mayor, la primera hija de Lot, se llamó Moab, y el hijo de la menor se llamó Amón. Y Moab fue padre de los moabitas y Amón fue padre de los amonitas. Y si nosotros leemos la historia de la Biblia, veremos que tanto los moabitas como los amonitas fueron enemigos de Israel. Cuando Moisés entraba en la tierra prometida, Moisés le dijo a los amonitas, a los moabitas: denme permiso, yo quiero pasar, yo quiero entrar por su territorio. No tomaremos agua, no comeremos nada, solo pasaremos. ¿Y qué le dijo Amón? No, por aquí no pasarás. Cuando Moisés entraba en la tierra prometida, Moab, el rey Balac de Moab, contrató un profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Imagínense eso. Contrató un profeta, a Balaam, para que maldujera al pueblo de Israel. Y como Balaam no lo pudo maldecir, les dio el secreto.
y les dijo: Dios es celoso y Él no quiere que sus hijos se casen con otros que no sean hijos suyos, ni que sus hijas se casen con otras que no sean hijos suyos. Si tú quieres ver que la ira de Dios se levante contra Israel, manda a tus jóvenes para que los hijos de Israel forniquen con la juventud de Moab. ¿Ha leído eso en Números 22, 23, 24 y 25? Allí está. Y dice que las muchachas de Moab fueron, y los muchachos de Moab fueron y conquistaron a las hijas de Israel. Y la ira de Dios se encendió y hubo una mortandad terrible, hasta que Finehés, el hijo de Aarón, tiró su lanza y con la lanza mató a un par de fornicarios dentro del campamento. ¿De dónde salió Moab y Amón? Salieron de un acto de pecado de una hija que embriagó a su padre para tener relaciones con él. ¿Dónde aprendió ella eso? Lo aprendió en Sodoma. ¿Cómo llegó a Sodoma? Porque un padre no supo valorar su familia. Y si usted lee el libro de los Jueces, ¿quiénes eran los enemigos de Israel? Moab y Amón. Aquellos dos que nacieron de aquella relación incestuosa, siempre enemigos, siempre persiguiendo, siempre destruyendo, eran sanguinarios, mataban a los israelitas, quemaban los graneros, quemaban los sembrados, a las mujeres que estaban encintas les abrían el vientre y aún allí saeteaban el feto que estaba en el vientre. ¿Ha leído usted la historia de Josafat? ¿Quién se levantó contra Josafat? Los moabitas, los amonitas y los edomitas. ¿Ha leído usted la historia de Salomón? ¿Quién enseñó a fornicar a Salomón? Dice la Biblia que cuando Salomón se hizo viejo, su corazón se pervertió tras las mujeres y tomó mujeres moabitas y mujeres amonitas que Dios había prohibido. Porque Dios ha prohibido que nos unamos en yugo desigual con el incrédulo. El hijo de Dios no se puede casar con el hijo del diablo. Hermanita, hija mía, te hablo en el amor del Señor. Señorita de la iglesia, tú no tienes que ir a buscar al mundo, a un inconverso, para casarte con él, porque te llevará al diablo a tu casa. No te unas en yugo desigual, porque Dios no le gusta. Una y otra vez he escuchado esta frase en una y otra iglesia, de parte sobre todo de las hermanas. En esta iglesia no hay hombre para mí. Y yo les he dicho: ¿y qué es lo que hay aquí? Caballo, burro, camello, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Y estos muchachos que son entonces? Pero ellos son unos hermanitos muy sencillos. Por más sencillo que sea ese hermanito, es mejor que el más grande de los sinvergüenza que el diablo tiene allá. Porque lo que el diablo tiene son lobos rapaces. Lo que el diablo tiene son engaños y veneno mortal. No caiga en la trampa del diablo que cayó Salomón. Guárdate para Dios. La Biblia dice: mantente puro. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, dice la Biblia, 1 Timoteo 4:12, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y dice la Biblia, mi hermano, que cuando Salomón se fue tras las amonitas y las moabitas, edificó lugares altos. Óigame lo que voy a decir. Un hombre que habló con Jehová, un hombre que Dios se le apareció en sueño y le dije: pídeme lo que quieras. Y él le dijo: no quiero oro ni plata, dame sabiduría. Y Dios le dijo: porque me has pedido sabiduría y no oro ni riqueza, yo te daré sabiduría y riquezas y todo. Un hombre que edificó el templo, y cuando edificó el templo, la nube de la gloria descendió. Ahora, cuando se ha ido tras las amonitas y las moabitas, 1 de Reyes 9:10 dice que Salomón edificó lugares altos a Moloc, ídolo abominable de Moab, y a Quemos, ídolo abominable de Amón.
cambió a Jehová, cambió al Dios de la gloria, lo cambió por un muñeco, lo cambió por un ídolo. Y la ira de Dios se encendió y Dios le dijo: dividiré el reino. Y no será el reino como fue el de David tu padre. Cuando tú mueras, el reino será dividido. Y el reino se dividió en dos. ¿Por qué? Porque Salomón se fue tras moabitas y amonitas. Y usted lee Ezequiel y lee Isaías y usted encuentra profecías duras contra Moab y contra Amón. Pero ¿de dónde salieron Moab y Amón? Salieron de una relación de un hombre que fue apartando su familia de Dios. Hermanos, pongamos la mano en el corazón esta noche. ¿Dónde está nuestra familia? ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la familia de Barranquilla? Hay adulterio en Barranquilla, hay desorden en esta ciudad. Necesita esta ciudad que la familia se acerque a Dios. Yo quiero decirte que la Biblia dice en Proverbios 22:5: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Escúcheme unos 3 minutos nada más y con esto voy a cerrar. Un gran líder de la obra de Dios en un país de América del Sur recibió una mañana a su hijo. Él lo estaba notando raro desde hacía varios días, rebelde, que no quería orar, que no quería leer la Biblia y todo. Y esta mañana ya había cumplido 18 años, ya era mayor de edad. El hijo llega y le dice: papá, me voy. ¿Cómo, hijo, que te vas así? Me voy, me largo, no aguanto más. No quiero saber de iglesia, no quiero saber de Biblia, no quiero saber de nada. Pero hijo, ¿qué? Yo me voy. Yo siempre he estado en la iglesia. Yo no sé lo que es una cerveza, yo no sé lo que es un cigarrillo, yo no sé lo que es una mujer, yo no sé nada de eso. Y a mí nadie me toma en cuenta. Y cuando se convierte algún marihuano, algún cocainero, se convierte algún maleante, ese tiene gran testimonio. Yo ni testimonio tengo. No te dejes engañar por el diablo. Si tú has sido criado en los caminos del Señor, si desde niño has servido al Señor, tú no tienes que ir allá afuera a probar nada. El diablo no tiene nada. Cristo lo tiene todo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Pero el padre no pudo contener a ese muchacho y se fue. Y él dice que él oraba y lloraba, y su esposa oraba y lloraba, y pidieron al Señor misericordia. Un día, dice él, entró a la capilla del templo donde él predicaba y estaba orando, cuando él sintió unos pasos. Eso fue en la mañana. Alguien que venía, y él de rodillas levantó la cabeza y vio un anciano que venía muy humilde con una tamuguita atrás. Se arrodilló al lado de él, le puso la mano y le dijo: tu oración ha sido oída, no temas. Dice que él sintió una presencia gloriosa y comenzó a llorar. Él sintió que el anciano se levantó, y cuando él se levantó para ir a buscarlo y darle gracias, salió hasta la puerta, salió hasta la calle y nunca más lo vio. Una semana después, él recibió una carta. Él agarró y él supo que era algo especial de su hijo. Dice que cuando él la abrió, él encontró que las páginas de adentro tenían gotitas que habían caído, que mientras el que escribía estaba derramando gotitas. Y él dijo: mi hijo la escribió llorando. Y él dice que él conserva esa carta. Óigame, juventud que está aquí, óigame, padres, lo que voy a decir ahora. Nadie se mueva, por favor, presten atención. No deje que el diablo le quite la bendición que Dios tiene para usted. Cuando el padre leyó la historia, él decía: papá, no quieras pensar que me quiero hacer un hijo pródigo, pero yo soy el hijo pródigo. No merezco ser llamado tu hijo. Perdóname, papá. Y ahí comenzaban las gotas entre líneas de la carta.
Él decía: papá, yo vine a buscar libertad, pero no encontré libertad. Vine a buscar gozo y no encontré gozo. Vine a buscar amigos, pero no hay amigos. No hay nadie como los hermanos de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Vine a buscar placer, pero solo amargura. Y él dice: mira, papá, pero lo que más me duele, lo que más me lacera el corazón, es cada mañana. Yo he tratado muchas veces de desayunar y de arrancar de mi mente el recuerdo, y me he embriagado para arrancarlo, pero no he podido. Cada vez que me siento en algún lugar, mi mente se va. Cuando nos sentábamos en la mesa, tú y mamá y todos los hermanitos, y cuando tú decías, aunque fuera una comida muy sencilla y muy humilde, tú decías: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el pan de este día. Gracias por cuidar mi familia. Gracias por proveernos. Gracias por darnos este alimento. Él dice: papá, yo no oro, pero cómo me hace falta aquello. Papá, yo no aguanto las noches. Yo me recuerdo cuando nos reuníamos en la sala, cuando yo tenía 5 años apenas, y tú me decías: Juancito, dirígenos la oración. Y yo no sabía más nada que: Señor Jesús, bendícenos en el nombre de Jesús, amén. Y ahora yo llego a la noche y yo doy vuelta y salgo a la calle y camino, y yo quisiera que alguien orara y pidiera a Dios bendición por mí, y no lo hay. Y otro grupo de lágrimas. Y dice: muchas noches me he dormido de cansancio, porque no aguanto el dolor de saber que años atrás tú entrabas en nuestro cuarto y nosotros nos hacíamos que estábamos dormidos, porque nos gustaba sentir tu mano cuando tú llegabas y la ponías sobre cada uno, diciendo: Señor, bendícelo, cuídalo, guárdalo, dale tu bendición. Papá, nadie pone su mano sobre mí. ¿Tú crees que hay un lugar para mí en la casa otra vez? Y el padre lo fue a buscar a aquella ciudad. Ahora es un predicador de la palabra del Señor. Ahora es uno que sirve al Señor. Y es uno que le está diciendo a la juventud: no tienes que ir al mundo a probar el pecado. Todo lo que Dios tiene, lo tiene en su iglesia. Hermanos, amigos que me escuchan en esta noche, después de la salvación, la bendición más grande que Dios te ha dado es tu familia. En un minuto yo oraré por los que tienen necesidad, por los enfermos, por los que quieren un milagro. Pero Dios me ha dicho a mí que el milagro más grande después de la salvación es el milagro de conservar una familia en la bendición del Señor. Habrá alguien aquí que diga en esta noche: predicador, ore por mí. Yo he ofendido a Dios, pero yo no quiero seguir caminando hacia Sodoma y a Gomorra como caminó Lot. Yo no quiero ver a mis hijos perdidos. O yo no me he casado, pero yo no quisiera el día que me case que mi hogar sea destruido. Yo quiero ser fiel al Señor. ¿Quién dirá: yo quiero a Cristo? Ore por mí para que Jesús me salve. Ore por mí para que Jesús bendiga mi vida, mi familia, mi hogar. Todo el que quiere una oración por salvación, por perdón de los pecados, acérquese aquí, a esta parte de abajo de este coliseo, y yo voy a orar por usted. El Señor está aquí. Vengan los que piden en esta hora perdón por sus pecados y salvación de su alma. Desciendan de todos los lugares de donde puedan. Vamos a orar por usted. Hijo, Dios te ha hablado. Esposo, padre, Dios te ha hablado. Esposa, madre, Dios te ha hablado. Si ya tienes a Cristo, no tienes que venir. Pero si tú no estás seguro de salvación, ha llegado la hora de salvación. Queremos orar por ti. Hermanos, voy a pedirles que inclinen su rostro y oren conmigo, mientras los que vienen a buscar salvación pasan aquí al frente. Señor Jesús, gracias por tu amor.
y por tu misericordia. Señor, pido que extiendas tu mano de amor ahora y alcances toda vida que en esta hora tenga necesidad. No hay corazón que se escape de aquí, porque tú los conoces todos, Padre. Haz un milagro en esta noche, Señor. Salva las almas y bendice las vidas. Mira, Dios mío, esta pareja que está aquí en el altar. Y mira los que van bajando, los que van viniendo, los que nos escuchan por radio, nos han escuchado la palabra de vida eterna. Aleluya. Mientras los que están en el Coliseo vienen aquí al frente, yo quiero orar por los hogares que me escuchan, por las vidas que me han oído, por aquella mujer sola, por aquella mujer abandonada o por aquella mujer acompañada, por aquella mujer cuyo marido es alcohólico o tiene drogas, por aquella madre que tiene hijos enviciados. Mientras bajan aquí, yo voy a orar por los que están escuchándome por radio. Los que me escuchan por radio, digan: Señor Jesús, yo necesito tu amor y tu gracia. Reconozco mi necesidad y mi pecado, y te pido que vengas a mi corazón y que vengas a mi alma, que me salves, que me limpies, que me perdones, que me hagas nueva criatura, que tome mis necesidades y mis cargas y que me des tu bendición. Gracias, Padre bueno. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Las almas están pasando. Cierren sus ojos. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Y en voz alta diga conmigo. Quiero que todo el auditorio diga esta oración. Señor Jesús. No los oigo. Que todo el mundo, creyentes, no creyentes, todos hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por tu amor. Tú me amas, me has hablado, he oído tu palabra y yo sé lo que le viene al que se aleja de Dios. Yo no quiero estar lejos de Dios. Perdona mis pecados, entra en mi corazón, salva mi alma, cambia mi vida. Hazme nuevo, límpiame con tu sangre preciosa. Toma mis necesidades y mis problemas, mis angustias y mis pecados. Entra en mi corazón, salva mi alma. Bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, bendice las almas que se han salvado. Nosotros no le podremos tomar el nombre a todos, pero los ángeles sí tomarán sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Inscríbelos allá, anótalos allá, Padre, y que sean fieles hasta el día de la redención. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le felicito por esta decisión que ha hecho. Hay una persona muy cerca de usted que le va a tomar su nombre. Dele su nombre, por favor. A partir de esta noche comience a hablar con Dios. Hable con Él en oración. Consígase una Biblia para leer. Búsquese una iglesia donde asistir. Y compártale a otros lo que Dios ha hecho con usted. Gloria al Señor.
Oh Jesucristo, quiero el aliento de tu perdón. Dame este gozo que necesito para sentirme llena de amor. Toda mi vida ha sido ruinas. Dame tu mano, oh Salvador. Quiero sentirte dentro de mi alma para que alumbres todo mi yo. Dame tu mano, oh Jesucristo, quiero el aliento de tu perdón. Dame ese gozo que necesito para sentirme llena de amor, para sentirme llena de amor, para sentirme llena de amor. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con él estaré. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con él estaré. El estar con él, con mi Salvador. El estar con él, con mi Salvador. El estar con él, con mi Salvador. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con él estaré. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con él estaré.